Muy buenas amigos, amigas, oyentes, visitantes de este canal Atrévete a Cambiar. Muchísimas gracias por visitarnos y por estar viendo este video en particular. Muchísimas gracias por compartirlo, por darle like, por los comentarios que ustedes hacen en cada oportunidad, ya sean favorables o no favorables, no importa, pero eso nos ayuda a ir haciendo mejor las cosas. El día de hoy quiero compartirles un tema muy especial. Y el tema yo lo he titulado Hay que ser como niños. Sabemos que el mes de octubre es el mes que se dedica a nivel de muchos países, a nivel mundial, es el mes que se dedica a la niñez. Y bueno, hemos estado tratando en otros momentos temas que tienen que ver con trastornos en la niñez, pero hoy quiero enfocar esto de una manera positiva. No vamos a hablar de trastornos, no vamos a hablar de mal comportamiento, sino al contrario. Este tema es para elogiar a los niños, a las niñas, desde el punto de vista como nos lo plantea Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Y dice así: Entonces le trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a los que los traían. Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como niños. Y puso las manos sobre los niños y después se fue de ese lugar. Qué texto más precioso, más interesante, cuestionador en cuanto a la actitud que tenemos o que se suele tener hacia la niñez, hacia los niños, hacia las niñas. Lo que sucedió en esa ocasión del texto que acabo de leer es lo mismo que ocurre muchas veces en reuniones sociales, en reuniones religiosas, en donde la presencia de los niños se vuelve a veces incómoda y hasta fastidiosa para la gente adulta. Niño, niña, esta es una reunión de adultos, sálgase de aquí. Por favor, procuren que los niños no estén perturbando la reunión religiosa, y cosas así por el estilo son los comentarios que se escuchan cuando se tienen este tipo de actividad. A muchos adultos nos fastidian los niños, y nos fastidian quizás debido a sus llantos, quizás debido a sus travesuras, a sus juguetonerías, a su inmadurez, en fin. Pero a los adultos se nos olvida que hace unos años atrás también nosotros fuimos niños, fuimos niñas, y niños y niñas que dimos mucha lata, mucho problema. Jesús, en cambio, manifiesta a través de este texto un gran cariño y una gran admiración por los niños. Dejen que los niños vengan a mí, por favor, no los reprendan, no los regañen. Dejen que se acerquen a mí. Para mí los niños no son un estorbo, para mí los niños no son un fastidio, para mí los niños no me enojan. Al contrario, déjenlos que vengan a mí. ¿Por qué? Dice él, porque el reino de los cielos es para ellos y para los que son como ellos. Entonces, Jesús, repito, no tiene una actitud de fastidio, sino de cariño, de admiración por los niños, tanto que él se molesta porque sus discípulos los están corriendo, los están reprendiendo. Ahora, por un momento, tomémonos el tiempo para analizar las actitudes, las características de la niñez. Vemos a los niños a veces con una sonrisa en la cara, la mayoría de las veces. Los vemos que son felices en su mundo, donde lo que ellos quieren es solo ¿qué? Los niños quieren jugar, quieren comer, quieren descansar, quieren divertirse. Los niños son muy felices, sí, en su mayoría. No andan con los típicos problemas de nosotros las personas adultas.
Los niños viven el momento, son alegres, son activos, y lo único que ellos quieren es ¿qué? Es estar con la gente que los quieren a ellos y con la gente a la gente que ellos quieren. Los adultos, al contrario, los adultos sufrimos por cosas que para los niños quizás son absurdas. Los niños no andan tristes porque terminaron con su novia, con su novio. Los niños no se preocupan si hay dinero para comer o no lo hay. Ellos no se preocupan si tienen algún problema en alguna clase de la escuela, de la universidad. Ellos no tienen celos, no tienen envidias, ellos no son odiosos, ellos no maltratan. En pocas palabras, ellos no son como muchos adultos que se la viven mortificados con sus problemas y con sus sufrimientos día con día. ¿Por qué? A veces por tonteras, porque no se solucionan los problemas. He ahí la diferencia entre ser adultos y ser niños y ser como niños. Jesús dice, ustedes sean como ellos, como los niños. No vivan amargados, no vivan frustrados, no vivan emproblemados, estresados. Vivan felices como niños. Por eso vale la pena hacerse la pregunta, ¿a qué se debería que Jesús mostró tanto interés por los niños? ¿A qué se debería eso? Y más aún, ¿por qué Jesús nos invita a que nosotros imitemos la manera de ser de los niños? ¿Por qué Jesús nos dice que para pertenecer a su reino, a ese reino de Dios, reino de los cielos, hay que tener actitudes de niño? Bueno, dando respuesta a la primera pregunta, es decir, ¿a qué se debió que Jesús tuviera tanto interés por los niños? No debemos olvidar que los niños son el futuro de la humanidad. Y probablemente parte del cariño, parte del interés de Jesús por los niños, por bendecirlos, es eso. Los niños son el futuro de la humanidad, el futuro de la sociedad. Por lo tanto, cuidar a los niños, ¿qué significa? Cuidar a los niños, brindándoles todo lo necesario para su buen desarrollo, es garantizar que los adultos que van a dirigir el destino de la humanidad, de la sociedad en el mañana, sean personas no amargadas, no irresponsables, no infelices, sino personas responsables, con una mente sana, capaces de producir buenas ideas y de trabajar por buenos objetivos. Es decir, cuidar a la niñez, preocuparse por la niñez, dejar que los niños vengan a mí, es eso, es garantizar qué clase de adultos vamos a tener en el futuro. Por otra parte, hay algunas características de los niños que valdría la pena imitar para, si Jesús nos dice, sean como ellos, entonces por algo ha de ser. ¿Y cuáles son esas características por las cuales Jesús quiere que nosotros imitemos a los niños? Jesús seguramente, como conocedor del corazón humano, de la naturaleza humana, podía ver esto y podía decir entonces, pues es mejor ser como niños que ser como adultos. Es mejor ser como niños capaces de ser inocentes, de ser ingenuos, niños capaces de creer sin estar cuestionando tanto, dudando tanto, niños capaces de aprender y capaces de perdonar. Esas son 4 características bien interesantes que nosotros las vamos a ver en los niños, en las niñas, y que muchas veces en los adultos ya no las vemos. Primero, Jesús seguramente admira a los niños por su inocencia, por su ingenuidad. ¿Y quién de nosotros no admiraría a los niños por eso? Por esa inocencia, por esa ingenuidad. El apóstol Pablo le decía a las iglesias, hermanos, no seáis niños en el entendimiento, más bien sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Eso decía San Pablo en 1 Corintios 14, 20. No sean niños en el entendimiento, pero en cuanto a la malicia,
más bien sean como bebés. Y luego, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 19, les decía: pero quiero que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal. Sabios para el bien, adultos en cuanto al bien, pero inocentes en cuanto al mal, niños en cuanto al mal. Entonces, ¿qué notamos aquí? Notamos que Pablo, por un lado, les amonesta a que no sean niños, y por otro lado, les manda que lo sean. Mire qué contradicción: no sean niños, pero sean niños. Pero lo que pasa es que Pablo les dice sean niños, pero en diferentes esferas. En lo que se refiere a la malicia, les dice que deben ser tan inocentes, ingenuos, ignorantes, inexpertos, como niños pequeños. Pero en su manera de pensar, tienen que ser personas maduras, personas adultas. Entonces, analicemos esa parte de niños que Jesús quiere que nosotros tengamos. Ingenuos. ¿Qué significa ser ingenuo? Ser ingenuo es ser sencillo, sin mezcla. Porque la palabra ingenuo viene de eso. Es una palabra que viene de genus, o sea, de mezcla, in, que significa sin. O sea, ser ingenuo es ser sin mezcla. Literalmente así, ¿verdad? Sencillo, sin mezcla. Y entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que nosotros tenemos que ser personas que no entremezclemos el mal, que seamos libres de engaño, que seamos inocentes, que seamos sencillos. La persona adulta, en su andar, no debe cultivar ni consentir el mal. O sea, si vamos a ser como niños, no debemos ni consentir ni cultivar el mal. Debemos permanecer ajenos al mal. Ahora, ser ignorante es ser inexperto en el arte de hacer el mal. Las motivaciones del niño no están reñidas con el mal, es decir, el niño no tiene motivaciones que tengan que ver con el mal. Un niño pequeño no maquina el mal. Él es sencillo, él es inocente, él es confiado, sin malicia en su corazón. Entonces Jesús dice: yo quiero que ustedes aprendan a los niños de ser así, sin mezcla, ingenuos, inocentes, ignorantes en cuanto al arte de hacer el mal, que sean ustedes así, inexpertos en cuanto a maquinar maldades, pero adultos en cuanto al entendimiento. En segundo lugar, Jesús admira de los niños su capacidad de creer. ¿Y quién no admira la capacidad de creer de los niños? Es decir, tanto la admiramos que hasta la fomentamos. Les decimos a los niños cosas que ya los adultos, por supuesto, no las creemos, pero queremos que ellos sí las crean, porque es bonito, porque es algo tierno, etc. Entonces, la capacidad de creer. Dice Jesús: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, es decir, el que no cree en el reino de Dios, en ese proyecto de Jesús como un niño, sin cuestionar, sin andar con tanto ambajes, no entrará en él. Y esto lo encontramos en Lucas 18:17. Todos hemos pasado por la etapa de la niñez. Usted que me escucha y que me ve, y yo también. Esa etapa única en la cual no hay preocupaciones, pero sí mucha imaginación. Los niños son muy imaginativos y creen lo que están imaginando. Y sobre todo fe. Una fe que hace de cualquier promesa una realidad. O sea, al niño tú le prometes algo. Mira, te prometo que mañana, que el fin de semana, que el próximo mes te voy a comprar esto, aquello, lo otro. Y el niño lo cree. Ahora, se necesita ser como niño para que las circunstancias de la vida no nos afecten, no afecten nuestra fe. Un niño jamás se preocupa de nada. Al contrario, siempre cree todo. Entonces, nosotros también debemos aprender a creer. Empecemos por creerle a Dios sus promesas, todo lo que nos dice. Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que lo que sí nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Él te ha prometido darte algo, la sanación, una promesa, lo que sea, confía y Él lo va a hacer. Es momento de tener la fe de un niño. Es momento de dejar a un lado
todas las confrontaciones de nuestros pensamientos que nos quieren llevar a flaquear en la fe. Es hora de entender que nuestra fe tiene que ser como la de un niño, pues para heredar el reino de los cielos tenemos que ser como un niño. En tercer lugar, Jesús nos dice que imitemos a la niñez, porque los niños son excelentes en el aprendizaje. Ellos tienen una excelente disposición para aprender. Los adultos nos negamos muchas veces a eso. No, yo ya no puedo aprender más, yo ya estoy viejo, además yo no puedo cambiar porque genio y figura hasta la sepultura, etcétera, etcétera. Y nos quedamos bloqueados, estancados en el proceso de aprendizaje. Recuerden que uno aprende desde que nace hasta que muere. Entonces, la capacidad de aprendizaje de los niños es asombrosa. Su mente es como una esponja, ávida de conocimientos que se adquieren prácticamente sin esfuerzo. Así, los padres muchas veces nos maravillamos al ver que nuestros hijos pequeños son capaces de aprender un idioma y lo aprenden en un abrir y cerrar de ojos. Y hasta nos corrigen a nosotros cuando lo hablamos mal. Y si les pedimos que contesten en el idioma que han aprendido, lo hacen hasta sin acento. En cambio a nosotros nos cuesta. Ahora, lo más asombroso es contemplar a nuestros niños digitales, los niños de hoy. Miren los niños de hoy, cómo usan la computadora, cómo usan el celular, los videojuegos, con la destreza de un experto. Y usted, amigo, amiga, ¿cómo los usa? A uno le cuesta. Yo, en mi casa, a los niños les pido que me ayuden a resolver algunos problemas digitales. ¿Por qué? Porque sin haber tomado clases, ellos saben mucho más que yo. Ahora, el funcionamiento tan óptimo de la mente de los niños, sobre todo en la etapa de 0 a 3 años, se debe al juego de las interconexiones neuronales. Hace tiempo que se determinó que la inteligencia de una persona no se medía tanto por la cantidad de neuronas que poseía en el cerebro, sino por la cantidad de interconexiones neuronales que tiene. Ahora bien, cuando esta etapa concluye, esa etapa de los 0 a los 3 años concluye, ahí es donde viene el papel importante del aprendizaje. Ahí es donde viene el papel importante de los métodos para aprender. Y esto es precisamente lo que ha descubierto una investigación, la capacidad de aprendizaje de los niños. Los niños, mire, ¿qué es lo que revela esto? Que los bebés, los niños pequeños aprenden poniendo a prueba hipótesis, analizando estadísticas, haciendo inferencias causales, observando lo que ocurre y llevando a cabo experimentos. Y usted dirá, ¿cuándo hacen eso los niños? Bueno, lo hacen, claro, no lo hacen de una manera como lo harán los científicos, ¿verdad? Utilizando un laboratorio, no, ellos lo hacen poniendo a prueba sus habilidades, poniendo a prueba los hábitos, las actitudes de los que les rodean y su propio mundo. Un niño aprende más por el método de prueba y error. Es decir, los niños aprenden por el método de prueba y error. Los niños aprenden por el método del placer antes que por el método del dolor. Los niños aprenden a través de la experiencia antes que a través de la sugerencia. Los niños aprenden más por la sugerencia antes que por la orientación. Pero los niños ahí están experimentando, están haciendo todo ese proceso. Ser como niños, ¿qué implica entonces? Implica poner en juego todas esas habilidades de aprendizaje que de niños tuvimos. Esa capacidad de aprender por ensayo y error, esa capacidad de aprender a través de la experiencia, esa capacidad de aprender a través del placer y no del dolor. Pero a los adultos nos gusta sufrir, ¿verdad?, para aprender. Entonces, en vez de conformarnos con lo viejo conocido, en vez de actuar sin razonar, o en vez de prejuzgar sin antes conocer y analizar, debemos estar dispuestos a asimilar las nuevas ideas. Debemos estar dispuestos a aceptar a las personas aún con su diversidad y a adoptar formas de comportamiento que vayan más acordes con la realidad que vivimos hoy en día. Eso significa tener la capacidad de aprender, abrirnos al aprendizaje, no bloquearnos, no estancarnos, no cerrarnos. En cuarto lugar, Jesús dice, sean como niños, tengan la capacidad de perdonar que tienen los niños. ¿Usted ha visto los niños la capacidad de perdonar que tienen? Increíble.
reciben un castigo, un maltrato, y sin embargo ellos perdonan, ellos llegan y te abrazan. Mira, la mejor manera de ilustrar este punto es viéndolo en la realidad. Y voy a contarles una historia que encontré en un libro que dice: ayer, mientras merodeaba por la sala de mi casa, en el mismo instante en que mi gatito lo hace por las tardes, me llamó la atención lo que estaban viendo mis padres y mi hermana menor en la televisión. Era una película en blanco y negro, muy antigua, en donde estaban hablando dos niños, un niño y una niña. El niño le hablaba a la niña a través de un agujero en una pared, que era pues lo único que lo separaba en el jardín donde estaban, por donde apenas entraba la pelota que tenía la niña en sus manos. El niño le estaba reclamando a la niña que le devolviese su pelota con impaciencia, porque el juego había terminado, pero la niña aún quería conservarla porque quería seguir jugando con ella, hasta que el niño intentó persuadirla diciéndole que le daría un animalito con ojitos rojos. La niña se acercó y el niño le pidió que extendiera su mano por el agujero para darle el animalito. Ella lo hizo. ¿Y qué cree que pasó? Rápidamente el niño agarró su mano y la aló, obligándola a que le devolviera la pelota, o si no, le iba a doblar su brazo. Y al poco tiempo, la niña comenzó, obviamente, a llorar. Al verla llorar, el niño se detuvo y luego le dijo: está bien, puedes tener mi pelota, te la sigo prestando hasta mañana. Pero la niña seguía llorando. El niño entonces le dijo: toma, puedes morder mi brazo. Y entonces la niña se acercó para morder el brazo, pero se detuvo antes de hacerlo. El niño estiró más su brazo diciéndole: muérdelo, puedes morderlo. La niña se acercó de nuevo, pero justo antes de morderlo se volvió a detener. Se quedaron viéndose el uno al otro un rato sin mencionar palabra alguna, solo sonreían. El niño entonces le dijo: quédate con mi pelota hasta mañana. La niña se fue corriendo mientras el niño le gritaba: ya no te volveré a morder. Fui a recargar mi celular y cuando regresé alcancé a ver que el agujero en la pared ya no estaba. Lo habían rellenado. Entonces vi al niño lanzando su pelota por encima del gran muro mientras gritaba: toma mi pelota, mañana buscaremos otro agujero para jugar. Hasta ahí llega la historia que encontré en el libro. Interesante la historia. Ahora, ¿qué vemos en esto? Los niños perdonan fácilmente. El niño perdonó a la niña que no le devolvía la pelota, la niña perdonó al niño que le estaba doblando el brazo. Entonces los niños perdonan rápidamente, evalúan rápidamente lo que les conviene. Se dan cuenta que si permanecen resentidos, si permanecen alejados de sus benefactores, se van a privar de la ventaja que significa llevarse bien con los demás, con los mayores. Luego se olvidan de los agravios y siguen disfrutando de la vida. Con mucha suerte podrán permanecer, ojalá, ¿verdad?, que los niños puedan perdonar sinceramente también en la etapa adulta, si las experiencias de la vida no les contaminan ni alteran su madurez mental. Si luego de conocer lo malo y lo feo de nuestro mundo, todavía creen que hay personas que en verdad merecen una disculpa. Ojalá y así fuera. Entonces ahí tenemos 4 características de los niños, de las niñas. Tenemos su inocencia, su ingenuidad, su capacidad de creer, su capacidad de aprender y su capacidad de perdonar. Nosotros debemos ser más como un niño, y no quiero decir con esto que nos valgan las cosas, que nos valga todo y que vivamos solo el momento. No me refiero a eso. Pero lo que sí debemos hacer es tener tranquilidad, ser alegres, aunque estemos tristes. Veamos el lado bueno a todo. Rodeémonos de gente que nos quiere. Seamos amorosos y por nada en el mundo dejémonos
rendir por nadie ni por nada. Dejemos esos problemas, dejemos esas situaciones que nos agobian, dejémoslos a un lado por unos momentos y vivamos el presente y estemos confiados en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar, y sea lo que sea por lo que estemos atravesando o lo que nos tenga preocupados, Él abrirá caminos para ver la luz al final del túnel. Bien, amigos, amigas, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberse quedado hasta el final de este video. Si les ha gustado, denle like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones y puedan ver los demás videos que vamos subiendo. Compártanlos con otras personas, y si tienen algún comentario que hacer, háganlo, que todos sus comentarios son bienvenidos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.